Buen día a todos y a todas. Buen día, Alberto, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, Arranco Rubén, yo. ¿cómo Arranco te para va? romper el hielo. Bien, bien, todo bien. Bueno, te vemos la sombra, el Sí, ahí contorno. voy a cerrar la ventana a ver si se ve. Igual no hay mucho para ver. Hoy vamos a abordar el último tema de la unidad, que tiene que ver con las condiciones de equilibrio y dar algunos ejemplos de algunas máquinas simples, así se les llama, algunas situaciones que también tal vez estemos familiarizados, pero que no, por ahí no las han visualizado, no se han puesto a plantear desde el punto de la física, ¿sí? Pero bueno, obviamente todo esto es consecuencia de, de ese bichito que anda dando vueltas por ahí, así le explico yo a mi hijo de 3 años, que bueno, que a veces no entiende por qué no podemos salir, o le cuesta entender por qué cuando uno vuelve de hacer las compras hay que tomar tantos recaudos, pero bueno, es ese bichito el que nos tiene en jaque, y al igual que la última clase me gustaría dedicarle unos minutos a, a reflexionar, a comentarles algunas cuestiones en relación al COVID-19 y a la situación que estamos viviendo. La semana pasada les había mostrado un ejemplo de cómo el virus se podía propagar, contextualizado en nuestra ciudad de Azul, de cómo de 200 casos podíamos pasar a 2000 si la situación fuese más dramática, y de cómo eso incidía en el sistema de salud, en las limitaciones eh, propias de un sistema de salud. Eh, ese análisis se basaba en la hipótesis de que el virus se propagara a una velocidad en la cual aumentaba por 10 el número de infectados en 10 días. Entonces nosotros hacíamos el análisis de que empezábamos con 2 casos, al cabo de 10 días teníamos 20, y 10 días más nos llevaba a 200 casos, ¿no? Esa era la hipótesis, y yo les comentaba en su momento que eso era la velocidad inicial de propagación del virus en la Argentina, y que se había visto replicarse así en otros países, inclusive con velocidades aún mayores. Así que en ese sentido les quería mostrar una figurita que de nuevo está sacada de la página de jorgealiaga.com.ar. Jorge Aliaga es un físico que se dedica mucho a la interpretación, a la visualización de resultados, de los resultados oficiales del coronavirus, y él mantiene en esa página lo actualizado sus informes con los datos del Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido les quiero mostrar esta curva. Esta curva lo que muestra es la proyección de los días para justamente multiplicar por 10 los casos, en función de las proyecciones de los datos actuales. Fíjense entonces que este gráfico, que
arranca ya por el 11 de marzo, cuando tuvimos, el 10 de marzo arranca, perdón, cuando tuvimos las primeras situaciones de coronavirus registrables. Así se muestra que la velocidad para multiplicarse por 10 la cantidad de infectados estaba en torno a los 10 días. 10 días, 11 días. Y fíjense que cuando se determina el aislamiento preventivo y obligatorio, a los pocos días la tendencia comienza a aumentar en el sentido de los días para multiplicar por 10, decuplicar la cantidad de infectados. Así que esta es una forma de visualizar cómo se ha ralentizado la velocidad de propagación del coronavirus en Argentina. Estos son datos de toda la Argentina. Así que esto nos habla un poco y mucho del efecto de la cuarentena que estamos viviendo y de lo efectiva que ha sido esta cuarentena. Así que yo les quiero transmitir esto para animarlos a que reflexionen y continuemos siendo responsables en torno a este aislamiento y seamos responsables en función de las nuevas actividades que han comenzado a ser administradas por esta cuarentena. Eso tiene que ver con una decisión administrativa de la jefatura de gabinete que empieza en vigencia entra en vigencia a partir de hoy, que entre otros puntos tiene que ver con la venta de mercaderías por comercios minoristas, mercaderías elaboradas en un sentido muy amplio, y que eso se va a implementar a partir de la venta electrónica, telefónica, y la entrega a domicilio. También la atención médica y odontológica va a poder comenzar a funcionar en el carácter preventivo y de seguimiento de enfermedades crónicas, así como los laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico por imágenes y las ópticas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que seamos responsables con el uso de estos servicios para poder mantener los parámetros de la cuarentena que estamos teniendo hoy día, ¿sí? Como para que reforzar un poco estas ideas del aislamiento y de lo importante que es mantener ese distanciamiento social, yo les quiero compartir dos videos. Uno de ellos tiene que ver con la simulación de hasta dónde llega el spray cuando una persona tose, que puede toser y no taparse la boca porque no se da cuenta, porque lo toma desprevenido. Y entonces en este video nos muestra que una distancia completamente segura de distanciamiento es de 2 metros respecto a las otras personas. Por eso es tan importante mantener esa distancia cuando vamos a un negocio, a comprar algún alimento, cuando estamos en la fila de algún banco o cuando participemos ahora de alguna de estas actividades, como ser si pedimos alguna mercadería para que nos entreguen a domicilio,
mantener esa distancia con la persona que nos trae la mercadería, o si vamos a algún consultorio médico, también tener los recaudos pertinentes. Y esto es una simulación. Me parece importante que, si bien no es completamente ajustada a la realidad, hay muchos otros factores, pero a veces esos factores hasta pueden ser factores que de alguna manera restrinjan más las condiciones, ¿no? Piensen que si además de toser esa persona se suma con que hay viento, tal vez ese spray de esa tos que se genera puede dispersarse en una distancia mayor. Por eso es muy importante mantener prudentemente estas distancias. También es importante entender que si uno va caminando, si uno va corriendo, esas distancias tienen que ser mayores, ¿sí? Porque se genera una estela hacia atrás de ese spray. Entonces, si uno va corriendo o caminando atrás de otra persona, también puede recibir parte de esas micropartículas, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero también puede llegarles, ¿sí? Así que es muy importante que uno esté atento a todas esas cuestiones. Y finalmente, permítanme comentarles, recordarles que desde el Estado Nacional hay una serie de recomendaciones, las cuales ustedes pueden acceder con algún detalle más en la página del Ministerio, que tiene que ver con la salud mental, porque realmente es una situación de excepción la que estamos viviendo, y se entiende que no necesariamente es fácil para nadie. Entonces aparecen toda una serie de recomendaciones, entendiendo de que esta situación, si bien parece muy larga, es transitoria, que no está atado a ningún grupo social, que necesitamos manifestarnos, hacer notar la situación que estamos viviendo, y que también necesitamos generar empatía, ver qué es lo que le está pasando a los otros, ¿sí? Nos tenemos que cuidar y ser responsables con nosotros, con los demás, y tratar de generar un clima en el que mejor se sobrelleve esto, manteniendo las distancias que hay que tomar. Recomienda que lo hablemos con los chicos. No sé si algunos de ustedes tienen chicos, pero yo sí, y es una situación que hay que hablarlo, porque los chicos están acostumbrados a salir, estar con los familiares, estar en el jardín con sus amiguitos, tener una vida social muy activa, y de repente se encuentran en esta situación, la cual es necesario a ellos también explicárselas, ¿sí? Y como ya les decía la semana pasada, es importante que cuando nos informemos, lo hagamos en su justa medida y con fuentes de información que sean realmente confiables. Y si es necesario, busquen ayuda profesional. En Facebook y acá en Azul en particular hay un grupo de profesionales de la salud, en el área de salud mental, que están acompañando y atendiendo consultas gratuitamente por teléfono. Se los puede contactar a través de Facebook, y están ayudando a muchísimas personas. Así que no tengan dudas en pedir ayuda, en pedir este apoyo profesional, y tratemos siempre de colaborar con todas las medidas de salud. A veces algunas nos cuesta
nos cuesta entenderla y muchas veces tenemos la tendencia a criticar por creerlas sobredimensionadas, pero en el fondo todas las medidas lo único que procuran es cuidarnos a todos. Así que ese es el llamado que les hago y la invitación a que se informen, a que busquen toda la información que precisen. Está el sitio del coronavirus COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación. Hay un sitio equivalente en la provincia. Recuerden que en la provincia de Buenos Aires, llamando al 148, pueden evacuar todas las dudas que tengan al respecto, ¿sí? Así que eso es lo que hoy les quería transmitir en este comienzo de la clase. Esta clase 5, es la última de esta primera unidad, que tiene que ver con estática, con el equilibrio de las cosas. Es una clase corta, creo yo, porque básicamente vamos a ver las dos situaciones de equilibrio que resumen todo lo que hemos estado trabajando, y después repasamos algunas máquinas simples y ya está. El resto es manos a la obra, es ponerse a trabajar, ¿sí? Así que empezamos entonces con la clase de hoy. Lo primero que tenemos para ver como condiciones de equilibrio es lo que se le suele llamar como primera condición de equilibrio, que es la que ya vimos, la de las sumatorias de fuerzas sobre un cuerpo igual a 0. En particular, nosotros trabajamos sobre las componentes X e Y. Estamos trabajando sobre situaciones en un plano de equilibrio. Esto es lo que se conoce como el equilibrio traslacional. La clase pasada comentábamos un poco el tema de que cuando nosotros veíamos esta sumatoria de fuerzas igual a 0 sobre un objeto sin que nos interese el punto de aplicación, lo que en realidad estábamos mirando era la situación de equilibrio en términos de traslación, de que el objeto no se trasladara. Por otro lado, la otra condición de equilibrio entonces que vamos a tener es que la sumatoria de torques sea igual a 0. Nosotros en particular vamos a trabajar con solo una componente del torque, como estamos en situaciones de estudio en el plano. Entonces el torque va a estar en la componente perpendicular a donde se aplican las fuerzas, y es allí, en esa dirección, en la que vamos a considerar que el torque sea nulo, y el torque tiene que ser nulo alrededor de cualquier punto. Y esto no es un dato menor, porque justamente hay un teorema que nosotros no lo vemos, no lo tratamos, pero existe, y nos asegura que si el torque es 0 en torno a un punto, lo es en torno a cualquier punto. Entonces eso nos da la libertad de elegir el punto más conveniente en cada problema para calcular la sumatoria de torques. El punto más conveniente en el sentido en el que sea más fácil calcular los otros torques, podamos no considerar el torque de alguna determinada fuerza, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante tener presente esto, que es alrededor de cualquier punto,
el torque tiene que sumar 0. Y esto nos da la libertad de elegir cuál punto es el conveniente para calcularlo, ¿sí? Y esto es lo que conocemos como la condición de equilibrio rotacional. Es importante, sumamente importante, tener en claro que estos torques, estas fuerzas, actúan sobre el objeto que nosotros estamos estudiando. Importante identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto que nosotros estamos estudiando y considerar solo ellas, ¿sí? Diferenciar entre los pares acción y reacción, cuáles son las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otros y esas no son las que hay que considerar, ¿sí? Son las fuerzas que los otros cuerpos ejercen sobre el cuerpo que nosotros estamos estudiando. Este es un dato de suma importancia para que a la hora de hacer estas sumatorias y encontrar las incógnitas que cada problema nos requiera, podamos hacerlo adecuadamente, ¿sí? Bien, básicamente es esto la parte conceptual de la clase, la parte fuerte. En lo que sí es llevarlos por un lado hacia los libros, comentarles que hay secciones, así como en su momento vimos que había una sección que tenía estrategias para resolver problemas con las leyes de Newton, con la sumatoria de fuerzas. Ahora hay estrategias para resolver problemas de cuerpos en equilibrio, donde tanto la condición de equilibrio traslacional como la condición de equilibrio rotacional sea requerida. Así que en el libro de Sierz-Szymanski, ustedes van a poder encontrar en la página 359, en la sección 11.3, esas estrategias. Y de la misma manera, en el libro de Serway-Sewett, en la página 341, en la sección 12.3, van a encontrar también estrategias para resolver problemas de objetos rígidos en equilibrio. Así que yo los animo a que consulten estas recomendaciones porque ayudan a cómo uno se organiza para interpretar y planificar el problema. En lo que sigue vamos a ver una serie de ejemplos de lo que se llaman máquinas simples, interpretados en el contexto fundamentalmente de los torques y también de las fuerzas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son las palancas. Hay 3 grados, 3 tipos o 3 géneros de palanca, que es una clasificación que tiene que ver con la posición, ya lo van a ver, de las fuerzas, las reacciones y los puntos de apoyo, pero no es en definitiva ni más ni menos que una aplicación de la condición de equilibrio rotacional, ¿sí? En términos de palanca, lo primero que vemos es la palanca, yo le llamo de tipo sub y baja, como el juego de la plaza, en el que hay un punto de apoyo en el medio y hay una tabla en este ejemplo, pero que puede ser de otras formas, esta situación en la cual se aplica una fuerza de un lado y hay una reacción del otro a esa fuerza. Y
hay algo que se resiste a esa fuerza aplicada, ¿sí? Y en definitiva, eso por ejemplo es un ejemplo, un ejemplo de esta palanca de primer género, es el caso de la pinza. Fíjense que en los extremos de la pinza es donde uno aplica la fuerza y en el otro extremo está la reacción, que es lo que uno quiere sujetar con la pinza, y el punto de apoyo vendría a ser el eje donde se unen las dos partes de la pinza. Esto también es el caso del sub y baja, cuando uno quiere levantar algún objeto pesado y hace palanca justamente con una parte más larga de alguna tabla o de algún caño. La otra situación es cuando la reacción se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza que uno aplica. Y en ese caso, el típico ejemplo es el de la carretilla, en el que uno sostiene un peso y todo ello se apoya en un punto en el otro extremo de donde uno está aplicando la fuerza. Y finalmente tenemos el tercer caso, que es cuando la fuerza está entre la reacción y el punto de apoyo, y ese es el ejemplo de una pinza tipo la pinza de depilar, una pinza pequeña que uno utiliza para sujetar algún objeto. Como les decía, en cualquiera de los casos esto no es ni más ni menos que hacer un uso provechoso de la condición de equilibrio rotacional. En definitiva, cualquiera de estas tres situaciones puede plantearse en términos de las sumatorias de torques. Si ustedes prestan atención, cada torque en cada situación tiene un signo distinto, así que esa sumatoria de torques se traduce en la resta de los módulos de esos torques, por lo cual para poder equilibrar la fuerza de reacción, nosotros tenemos que generar un torque equivalente, ¿sí? Y de ahí podemos ir escribiendo cómo son las expresiones para cada uno de los torques en términos de los parámetros que están en las figuras, las distancias y las fuerzas aplicadas, y podemos ver que siempre la fuerza que nosotros tenemos que aplicar es proporcional a la reacción y al cociente entre la distancia de donde está aplicada la fuerza de reacción respecto del punto de apoyo, respecto de la distancia en donde está aplicada la fuerza en relación también al punto de apoyo. Y ahí es donde viene justamente la cuestión, porque fíjense que ese cociente de distancias es el que nos permite, por ejemplo, en las palancas de primer y segundo género, levantar pesos, levantar reacciones haciendo menos fuerza. Porque fíjense que en ambos casos, tanto en el de primer género como en el de segundo género, la distancia entre el punto de apoyo y este es mayor que la distancia entre el punto de apoyo y R. Por lo tanto, este cociente es menos que 1.
Entonces, quiere decir que F es menor que R, porque lo estamos multiplicando por un número menor que 1. Eso es lo que nos posibilita, entonces, que en una carretilla se va mucho peso, una carga muy pesada, sin hacer tanta fuerza como si fuese levantar directamente ese peso. Lo mismo ocurre con el sub y baja o con el caso de las pinzas. Podemos aplicar una fuerza mucho mayor sobre algún objeto que sí lo quisiésemos hacer directamente con nuestras manos. En definitiva, yo digo que todas estas máquinas simples lo que hacen es hacer uso de la física para nosotros hacer menos esfuerzo. En definitiva, son aplicaciones tecnológicas de la física que nos permiten realizar tareas con menor esfuerzo o simplemente nos permiten realizar tareas que de otra forma nosotros no las podríamos realizar. Para ejemplificar y entrenarse y entender un poco esta situación de las palancas de primer género, hay una simulación en el sitio de PET de Colorado que yo quiero animarlos a que la usen, que la exploren, porque permite en sus distintas variantes, bueno, trabajar un poco con estas cuestiones de cuando está equilibrado algo, ¿no? Si yo tengo una tabla que está sujetada sobre el punto en el cual está su centro de masa, entonces esa tabla, como dijimos la clase pasada, si el centro de masa, el centro de gravedad se encuentra en este punto, no hay ningún torque actuando ni a un lado ni al otro, entonces se encuentra en equilibrio. Ahora bien, si yo le pongo algún peso de un lado, lo voy a desequilibrar. Claramente, a lo que nos anima esta simulación es a buscar las situaciones de equilibrio en las cuales con objetos de distinto peso, pero haciendo uso del concepto de torque, yo puedo encontrar las distintas situaciones de equilibrio. De la misma manera, pueden hacerlo ahora con más objetos, con personas, con ladrillos, con objetos de peso desconocido. Entonces ustedes pueden explorar distintas situaciones de equilibrio, buscando a ver cómo actúan estas fuerzas, ¿sí? Ustedes pueden ir probando y viendo cada una de esas situaciones. Inclusive, fíjense que pueden darse situaciones de equilibrio en las que no necesariamente la tabla quede horizontal, ¿sí? Pero la situación de equilibrio se da por cómo son los brazos de palanca o las componentes tangenciales de las fuerzas que realizan los torques. Así que yo quiero animarles a que usen esta simulación para explorar distintas situaciones e inclusive para testearse cuánto han entendido de esto a través de un juego. Pueden ir ustedes explorando distintas situaciones en el juego y viendo cuántos puntos suman, ¿sí? Así que les animo a que exploren esta simulación. Lo que sigue ahora es hablar de otra de estas máquinas simples, que es lo que se conoce como
como torno, o el caso de la manivela, que es básicamente la situación en la que a través de una palanca, una manivela, uno enrolla algo y este dispositivo le permite, de nuevo, mover cosas o tensar cosas o subir cosas que uno directamente a mano tendría más dificultades, ¿sí? Este es un caso muy simple de la aplicación de las fuerzas y tiene que ver con la relación entre la palanca de la manivela, esta distancia, que en este dibujo vendría a representar esta distancia, así, y el radio de lo que se llama el torno, que es donde se va a enrollar el cable, la soga que tengamos. Una aplicación típica de esto es para levantar algún peso. En este ejemplo vemos que la palanca tiene una distancia D y el torno tiene un radio R, y entonces de nuevo podemos plantear las situaciones, la condición de equilibrio de los tornos respecto al eje, el torque, perdón, que cada fuerza ejerce. Fíjense que aquí tenemos el torque, por ejemplo, del peso. Lo que está haciendo es generar un torque hacia adentro de la imagen, mientras que cuando nosotros aplicamos la fuerza sobre la manivela generamos un torque hacia afuera. Entonces, equilibrar esos dos torques nos permite al menos sostener el peso, y si aplicamos una fuerza mayor, entonces vamos a poder levantar ese peso, que en general es el objetivo que perseguimos. Así que si nosotros escribimos explícitamente ahora esos torques, lo que tenemos es que son el producto entre la fuerza por la longitud de la manivela y el peso por el radio del torno. En este caso, claramente vemos que la fuerza que aplica este peso, que está traducido a través de la tensión de esta cuerda, es perpendicular a el radio del torno, y se supone, por otro lado, que la fuerza que nosotros aplicamos va a ser perpendicular también, ¿sí? De manera tal que entonces es el producto de los módulos de todas estas cantidades, sin entrar en juego ningún ángulo. Si uno despeja entonces la fuerza, lo que obtiene es que ella es proporcional al peso y al cociente entre el radio y la distancia, y nuevamente entra entonces en juego la relación entre la manivela o la palanca del torno y el radio del torno. De ahí que cuanto mayor es esa palanca, más fácil nos resulta a nosotros levantar pesos, ¿sí? Porque justamente cuanto mayor sea D respecto de R, este cociente va a ser un número menor a 1, y entonces la fuerza que nosotros tengamos que aplicar va a ser mucho menor al peso. Esa es básicamente la idea de la aplicación de esto. Bueno, y en lo que sigue vamos a ver el caso de la polea. Vamos a empezar a estudiarlas independientemente y después vamos a hacer combinaciones de poleas para justamente sacar provecho de esas combinaciones. Lo primero que vamos a ver
es ahora sí formalizar algo que desde algunas clases atrás venimos diciendo, cómo es el comportamiento de la tensión a través de una polea. Fíjense, acá tenemos el caso de una polea de radio R que está sujetada por algún soporte a un techo, y a través de la polea pasa una cuerda que está sometida a tensiones, ¿no? La situación que vamos a considerar, como venimos trabajando, es la situación de equilibrio. Entonces, en primer caso, vamos a considerar el equilibrio rotacional respecto del eje de la polea, lo que implica entonces hacer la sumatoria de torques igual a 0. De allí tenemos que la tensión 1 por el radio menos la tensión por el radio de la polea es igual a 0. ¿De dónde surge esta expresión de considerar el torque que genera la tensión 1 y el torque que genera la tensión 2? Veamos con algún detalle esos torques. Fíjense que la tensión se aplica en una dirección perpendicular al radio de la polea. Entonces, como nosotros ya sabemos, el torque se calcula como el producto de los módulos de la distancia y de la fuerza por el seno del ángulo entre ellos. En este caso, el ángulo es de 90 grados, entonces el seno de 90 es igual a 1. En este caso, fíjense también que el torque de la tensión T1 es positivo, ya que si uno utiliza la regla de la mano derecha, se posiciona en la dirección hacia donde está aplicada la fuerza T1 y rota hacia la fuerza, lo que obtiene es que el torque está saliendo de la imagen, por consiguiente su sentido es positivo. El mismo análisis puede hacerse para el torque de la fuerza 2, con la diferencia de que ahora el sentido va a ser negativo, en la dirección perpendicular a la imagen, pero negativo. Así que eso es lo que está expresado aquí, y entonces de esta expresión tenemos que ambos torques son iguales, y de aquí claramente podemos ver que podemos simplificar estas magnitudes de los radios, y entonces llegar a la conclusión de que la tensión 1 es igual a la tensión 2 en la condición de equilibrio rotacional. Esto entonces es lo que venimos diciendo desde hace varias clases, que la tensión a través de la polea no cambia, siempre y cuando no consideremos ni la masa de la polea ni el roce en el eje de la polea, ¿sí? Eso es muy importante, pero son las situaciones generales en las cuales nosotros vamos a trabajar. Poleas sin masa y sin roce, entonces en ellas la tensión en las cuerdas se transmite uniformemente y es la misma a un lado que al otro de la polea. Veamos ahora qué ocurre con esa fuerza de reacción R, que es la que indica que en el eje de la polea se está soportando justamente la acción de las tensiones sobre la polea, de la condición de equilibrio traslacional, que nos dice que tenemos que considerar la sumatoria de fuerzas igual a 0. Escribimos esa sumatoria de fuerzas, tenemos a R positivas, porque
suponemos que positivo es en la dirección hacia arriba. Y después tenemos T1 y T2 negativas que apuntan en la dirección hacia abajo. Haciendo uso de este resultado, de que T1 es igual a T2, tenemos que R menos 2T1 es igual a 0, porque lo que hemos hecho es reemplazar a T2 por T1. De aquí, finalmente, llegamos a la conclusión de que R es igual a 2 veces T1. Y este me parece un resultado sumamente importante porque fíjense que lo que nos está diciendo es que sobre el eje de la polea se soporta una fuerza que es igual al doble de las tensiones. ¿Sí? Justamente está soportando a las dos tensiones. Y si nosotros ahora pensamos en la fuerza que el soporte hace sobre el techo, ¿sí? Que en definitiva no es más que trasladar la reacción de este soporte hasta el techo, vemos que esa fuerza es igual a la reacción. Entonces, esto nos habla de la fuerza que nosotros vamos a tener que considerar a la hora de diseñar un soporte en una polea o de poner una polea para colgar algo, para levantar algo. ¿Sí? Tenemos que tener presente que tiene que soportar una fuerza que sea igual al doble de la tensión que nosotros le vamos a imprimir a la polea. Bien, así que con esto formalizamos aquel resultado que veníamos viendo desde hace varias clases y además nos da una indicación de cómo va a ser la acción del soporte sobre el techo. Bien, entonces esto también nos dice, por ejemplo, que si nosotros queremos usar una polea fija para levantar un peso, la fuerza que tenemos que hacer es igual a la del peso, ¿sí? Como este peso traslada una tensión igual al peso sobre la cuerda, acabamos de ver que entonces la fuerza que nosotros tenemos que hacer es igual a ese peso. Bueno, y además podemos notar que existe una relación entre las longitudes de lo que queremos mover, que si queremos subir 10 centímetros ese peso, tenemos que tirar 10 centímetros de esa cuerda. Y lo que acabamos de ver también, que es importante, tener presente de que este soporte tiene que estar preparado como para soportar una fuerza de una magnitud igual al doble del peso que nosotros queramos levantar. ¿Sí? Eso es muy importante cuando vamos a usar una sola polea. ¿Cuál es la ventaja de esta máquina simple? Porque nosotros dijimos que siempre que estas máquinas simples estaban pensadas para sacar provecho y uno hacer menos esfuerzo. Entonces ustedes podrían preguntarse o preguntarme dónde está la ventaja si para levantar un peso P tengo que hacer una fuerza de magnitud P. A priori parecería no haber ninguna ventaja. Pero piensen que en principio uno solo tendría que colgarse de ese gancho y dejar que la fuerza la haga la gravedad. Pues ahí estamos sacando provecho de la situación. Nos colgamos y que la gravedad actúe. ¿Sí? Eso es uno de los ejemplos como para que ustedes vean cómo se puede sacar provecho. Pero esto no queda ahí. Vamos un poco más allá y consideremos ahora la situación como al revés. Pensemos en que tenemos la cuerda sujetada al
al soporte y la polea ahora desde su eje sujeta el peso. Y nosotros tomamos la cuerda al otro lado de la polea. Entonces veamos ahora cómo se da la relación de fuerzas en esta situación. Por un lado, ya sabemos, lo vimos, lo demostramos recién, que la fuerza que tenemos que aplicar es igual a la tensión, o que la tensión va a ser igual a la fuerza que nosotros apliquemos. ¿Sí? Eso por un lado, porque lo acabamos de demostrar que en la polea, desconsiderando los efectos de Rosse y de masa de la polea, las fuerzas a un lado y al otro, responsables de los torques sobre las poleas, son iguales. Ahora bien, vayamos entonces a plantear la situación de equilibrio traslacional. Hacemos la sumatoria de fuerzas igual a 0, consideramos tanto F como T positivas, y consideramos a P negativa. Fíjense que acá en la figura estamos simplificando la figura, la fuerza, aquí aparece como formando un ángulo, pero en realidad la estamos considerando como si estuviese en la vertical, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de aplicación en la horizontal ni nada de eso. La figura es meramente ilustrativa, la fuerza está aplicada en la vertical. Haciendo uso de que la tensión es igual a la fuerza, nosotros podemos escribir entonces 2F menos P igual a 0, y de ahí podemos despejar y llegar a la relación de que F es igual a el peso sobre 2. Entonces, fíjense que colocando la polea de esta forma, podemos llegar a la situación en la que, en vez de tener que aplicar una fuerza igual al peso, como era en el caso de la polea fija al techo, ahora en este caso de la polea móvil, la fuerza que tenemos que aplicar es igual a la mitad del peso. Entonces, fíjense que ahí viene esta situación que yo les decía, que son este concepto de tecnología, de aprovechar el conocimiento para sacar provecho de las situaciones, para poder realizar cosas que de otra manera no se podrían realizar. Entonces, fíjense que así encontramos con que podemos levantar un peso haciendo la mitad de la fuerza. Ahora bien, claro, ahora la fuerza la tenemos que hacer nosotros, porque antes, cuando teníamos la polea en el techo, decíamos, bueno, nos colgamos y que la gravedad haga lo suyo. Ahora, si nosotros queremos levantar esto, tenemos que hacer la fuerza nosotros y, quién sabe, a la primera de cambio quedamos duros, ¿sí? Que nos agarra el ciático por hacer la fuerza mal hecha con la cintura, ¿sí? Y entonces, de nuevo, ahí viene, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos aprovechar lo bueno de una y de otra situación? Bueno, justamente combinándolas, combinando ambas situaciones. Si combinamos una polea fija con una polea móvil, el resultado de ello es lo que se conoce como aparejo. En definitiva, lo que hace el aparejo es, por un lado, aprovechar el hecho de que si tenemos una polea móvil, hacemos la mitad de la fuerza para levantar un peso, y por otro, aprovechar el hecho de la polea fija que nos permite hacer esa fuerza hacia abajo. Entonces podemos aprovecharnos de la gravedad para que haga esa fuerza.
el costo que se paga, bueno, es el de soga que tenemos que estirar. Pero en general eso no suele ser una restricción, ¿sí? Así que esto es una forma de sacarle provecho a estas poleas porque nos permite hacer una fuerza igual a la mitad, ¿sí? Como siempre, yo les quiero animar a que visiten algunos sitios donde tienen algunas simulaciones que a mí me parecen simpáticas. Eh, este es un sitio donde ustedes pueden ver un poco cómo es esta relación de movimientos de las poleas. Si yo tengo una polea, cómo es la relación de fuerzas. Si tengo la polea, una misma polea, pero ahora móvil, cómo es esto. Y si tengo la combinación de las dos poleas, pueden ver cómo es este movimiento. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que las vean, que jueguen un poco con todo esto. Ahora bien, ¿esto es el final de la historia? No, definitivamente no, porque, bueno, si las poleas móviles me permiten hacer la mitad de la fuerza, ¿qué pasa si yo me imagino ahora situaciones en las cuales ponga más poleas móviles? Por ejemplo, fíjense que me puedo plantear esta situación. Había dicho, tengo una sola polea y tengo que hacer una fuerza P. Si ahora a esa polea fija le agrego una móvil, de esta forma, divido a la mitad. Y fíjense qué pasa si ahora a esa móvil le agrego otra móvil. Vuelvo a dividir a la mitad, ¿sí? Este tipo de aparejo es el que se le llama el aparejo potencial, porque va disminuyendo a la mitad de manera potencial con el número de poleas móviles. O sea, si yo tengo un peso dado, la fuerza que yo voy a tener que hacer, la voy a calcular a partir del peso dividido 2 a la n, con n el número de poleas. Entonces fíjense, por ejemplo, que si yo tengo 3 poleas móviles, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que me da 8. Quiere decir que voy a dividir por 8 la fuerza que yo voy a hacer si tengo 3 poleas móviles. ¿Sí? Este es un tipo de aparejo que fuertemente reduce la fuerza que uno tiene que hacer con el número de poleas. Claro que, como siempre, a costa de eh, tener que pensar una longitud mayor de soga para levantar a una misma altura ese peso. Pero bueno, el beneficio es de hacer, por ejemplo, en este caso, un cuarto de la fuerza. Este no es el único aparejo que se puede armar. Existen muchas combinaciones. Otra de ellas es el que se conoce como aparejo factorial, y es el que ahora combina poleas fijas y móviles de forma tal de que se vaya como enrollando en las poleas esta cuerda para levantar un peso. Y aquí la reducción en la fuerza que tenemos que hacer se da no de una manera tan drástica como en el potencial, sino que va dividiendo en función de el número de poleas en total que yo tenga. ¿Sí? Por cada polea
por el número de poleas, la fuerza disminuye dividiendo por ese número. O sea, el peso sobre el número de poleas. Aquí en este caso, con 4 poleas, 2 fijas, fíjense que estas 2 poleas están todas con un soporte fijadas, y estas otras 2 están móviles. Entonces, con estas 4 poleas puedo levantar el mismo peso haciendo una fuerza también del peso sobre 4. ¿Qué soporte conviene? ¿Uno u otro? Bueno, depende de la situación, depende de la configuración que uno tenga. Aquí hay otra vez un sitio. Yo voy a poner todos estos enlaces en la descripción del video para que ustedes puedan acceder. Pero en este otro simulador nos permite ver las distintas configuraciones de sistemas de poleas, tanto las factoriales, fíjense en este caso, lo que decíamos, las 2 poleas de arriba están fijas, las 2 de abajo son las que se mueven y les permiten levantar. Acá les ejemplifica con un dinamómetro lo que comentábamos hace unas clases, que es una forma de medir la fuerza que uno hace. Entonces les muestra cuál es la relación de fuerza entre un sistema y otro que uno tiene que hacer para poder levantar un mismo peso. Y hay un sinnúmero de combinaciones, o algún número de combinaciones de poleas que uno puede explorar. Ya les decía, otro tipo de sistemas de poleas que también sirven para levantar distintos tipos de pesos, y también aparece el caso factorial, que es el que también veíamos, de cómo funciona para levantar las poleas. Así que yo los animo a que visiten estos sitios, así pueden familiarizarse con estas aplicaciones. De alguna manera, uno dice, bueno, pero esto lo veo en los talleres mecánicos. Por ahí se puede preguntar, ¿qué tiene que ver con lo que uno por ahí hace a diario? ¿Sí? Y a mí se me ocurrió un ejemplo en general, cuando uno quiere acercar 2 cosas, no sé, ya sea, estás hinchando el caballo, poner la cincha y ajustar el correón de la cincha al recado, o hay un tranquerón y que no llega y no lo puedo cerrar, y entonces le paso una soga, y uno ha observado que si se la pasa varias veces la soga, puede, al tirar, al jalar de la cuerda, puede acercar los postes o las cosas con mayor facilidad. Eso tiene que ver justamente con situaciones, es un análogo a esta situación. Fíjense que es como que yo estoy enrollando varias veces de la cuerda alrededor de las poleas, ¿sí? Claro que esto es una situación hasta más idealizada, lo otro es todo como si fuese sobre un mismo poste, y hay roce de la soga con los postes, pero en definitiva lo que ocurre es eso, es una reducción de la fuerza que yo tengo que hacer para mover un peso dado. Así que si uno empieza a prestar atención a distintas situaciones, va a ver que seguramente la situación es más compleja, pero que por detrás de ello están estos principios que nosotros acabamos de ver y de comentar.
Bien, esto es todo lo que tenía para contarles hoy. Sí, Alberto, por ahí mencionar también que uno de los beneficios de las poleas es que la fuerza, al ser tangencial a esa rueda, lo que podemos hacer es cambiar la dirección de la fuerza que hacemos. Por ejemplo, los albañiles lo usan en un edificio donde tiene que subir bolsa de cemento, ladrillo, lo que sea, pueden estar ubicados más adentro del edificio y hacen fuerza a la soga y van levantando el material y no tienen que estar asomados al borde. Esa sería un poco la explicación de ver un poco cómo se cambia la dirección de la fuerza y la fuerza sigue siendo la misma. No trabajamos con componentes ahí. Exacto, genial, sí, tal cual. Muy buena esa apreciación. Ya pueden trabajar hasta el final, o sea, a partir del ejercicio 32, era. A partir del ejercicio 32 y hasta el final de la guía. Así que nosotros tenemos entonces esta semana y la semana que viene, en principio, para aprovechar y para trabajar en esto y para ponernos al día con todas las cosas que hayan quedado en el camino o no, simplemente para avanzar, porque no quedó nada en el camino, sino es que vienen más atrás. Así que bueno, quedamos a disposición. Con esto cerramos la unidad 1 y entonces quedamos atentos por un lado, a lo que ustedes consulten. Bueno, bien, entonces, que tengan un buen día. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, buena semana.